Iniciemos inmediatamente entonces, comencemos esta trayectoria del estudio del Éxodo completo, de cómo el pueblo de Israel fue ordenado comerse el cordero, matar el cordero, sacrificar el cordero, comérselo rápidamente con sus ropas puestas. Le ordenaron a comer panes sin levadura, le ordenaron comer también hierbas amargas. Y en ese proceso, mis amados, entonces, claramente podemos notar que luego de que ellos comen, ellos comienzan a marchar y salen al amanecer. Usted va a ver todo ahora, vamos a estudiarlo todo de una manera secuencial, de una manera paso por paso, los 3 días y los 3 noches, que se cumple exactamente la resurrección del Mesías. Entonces, permítame yo entonces enseñarle paso por paso esta dinámica. La Biblia dice que el cordero era sacrificado el día 14. Usted lo puede ver ahí, dice día 14. En ese proceso, el día 14 del mes de Nisan. El mes en el cual el Mesías muere es en el mes de Nisan. Más o menos en nuestro calendario gregoriano es entre marzo y abril. La Biblia le ordena, el Señor le ordena al pueblo de Israel lo siguiente en Éxodo 12:6. Y tú la guardarás hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, perdón, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos puestas. Vio, aquí claramente el verso nos dice que el cordero iba a ser muerto, iba a ser sacrificado entre las dos puestas. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de dos puestas? Vemos aquí que las dos puestas son en el lapso que conocemos desde el mediodía, que es la primera puesta, a la segunda puesta, que es al atardecer. Entonces ahí cambia el día. Fue ahí en ese lapso de tiempo que el Señor le ordena que mataran al cordero. Esto es muy importante. El día 14 es que el cordero de Pascua tenía que ser sacrificado. Yeshua era el cordero de Pascua, literalmente en el Nuevo Testamento. Pero eso vamos a llegar un poco más adelante para que usted lo pueda ver. Vemos claramente que el orden era que lo matara entre las dos puestas. ¿Cuáles son las dos puestas? Entre el mediodía al atardecer. Eso es un lapso más o menos de 6 horas. No más o menos, son 6 horas exactamente. Pónganme mucha atención. Literalmente entre dos puestas. Ya vimos que ya el día 14 fue que se sacrificaba el cordero, en este caso que era Yeshua mismo. Entonces, el verso de Éxodo 2:8 dice, y aquella noche el Señor ordena, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas comerán. Este es el mandamiento de la fiesta de Pesaj. Él dice específicamente ahí en aquella noche. ¿Qué es aquella noche? Inmediatamente el sol caía, comenzaba la noche de ese día. Perdón, comenzaba la noche del día 15. El día 14 fue que él fue muerto entre dos tardes, pero comerse la cena, comerse el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas, era en aquella noche. Fue en ese momento que nos ordena también la Escritura, nos enseña las Escrituras, que el destructor pasó. ¿Qué hizo el destructor? Mató a todos los primogénitos en Egipto. Pero eso no le tocó al pueblo de Israel, le tocó a los egipcios, ya que el pueblo de Israel había colocado en los dinteles de sus puertas la Hei, forma de Hei, la quinta letra del alfabeto hebreo que simboliza paz, que simboliza Gesed, simboliza gracia y misericordia. Y ese destructor pasó sobre
sobre las casas de los egipcios. Y ese es el significado para los que llevan anotación de la palabra Pesach en hebreo. Es pasar sobre, pasar por encima. ¿Dónde se comió esa Pascua? En aquella noche. Inmediatamente cambió el día, en esa noche, que ya que un día comienza en la noche, ellos comieron la Pascua. Esto es muy importante. También el Éxodo 12:22 dice, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Vio? Ellos tuvieron que esperar luego de que se comieron la Pascua. Tuvieron que esperar que amaneciera para ellos entonces salir de la esclavitud, marcharse de Israel, de Egipto. Y aquí vemos ya que hay aquí está la Pascua en Egipto, es un día y una noche aquí. Entonces, un día y una noche ya lo que queremos demostrar ahora desde la historia de Pesach, para que usted lo pueda ver claramente, cómo los evangelios nos hablan literalmente de la resurrección del Mesías. Ya que no puede contradecirse la escritura. Tiene que ser igual lo que esté pasando. Si no, Dios se contradecería. Y eso es imposible. Entonces aquí tenemos la Pascua en Egipto, un día y una noche. Sigamos observando la trayectoria de lo que ellos hicieron. El día después de la Pascua viene. Luego del día después de la Pascua, ya estamos en el día del día 15. Dice la escritura en Números 33:34 que ellos hicieron lo siguiente ese día. Eso está en Números. De Ramesés salieron el primer mes, ese es el mes de Nisan, el día 15 del primer mes. Entonces ellos salieron el 15, pues. Ellos no salieron el 14. El 14 ellos comieron la Pascua. Luego en la noche del 15, perdón, el 14 murió el Mesías, se sacrificó el cordero. Me estoy adelantando un poco, pero es que es la costumbre. Vamos a usarlo primero en el simbolismo primero y luego vamos a ir a la realidad en el Mesías. Entonces, literalmente, ellos matan el cordero entre las 2 puestas de la tarde, el 14 del mediodía, hasta las 6 de la tarde, luego en la noche hay que caer 15, comienzan a comer el cordero, esperaron hasta la mañana, y en la mañana, como usted ve aquí en la imagen, ellos salieron. Dice literalmente en el día después de la Pascua. Mírelo aquí, Números 33:34. De Ramesés salieron en el mes 15, en el mes primero, que es el mes de Nisan. A los 15 días del mes primero. Ve que dice exactamente que a los 15, el día 15 porque ellos salieron. El día después de la Pascua, dice. Ya ese día es panes sin levadura. Dice, y salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había dicho el Eterno juicios contra sus dioses. Vemos claramente aquí que el éxodo comienza al amanecer. Cuando amanece inmediatamente, ya ellos estaban listos, ya preparados para irse. Arrancan de ahí de Egipto. El día después de la Pascua. Es ahí donde Egipto es saqueado y donde los egipcios entierran a sus primogénitos. Entonces, Egipto fueron destituidos de toda riqueza, ya que era un mandamiento de parte del Señor por todos esos años que el pueblo de Israel vivió en Egipto. La historia nos relata que el pueblo de Israel duró 430 años en Egipto. 30 años con un estatus correcto, migratorio, satisfactorio, y 400 años en esclavitud. Y ahí está la discrepancia, ¿no?, que se menciona en la escritura. 30 años fueron en un estatus correcto, migratoriamente hablando, no había problema de esclavitud, pero luego entró un nuevo faraón y esclavizó a todo el pueblo de Israel por 400 años. Luego de eso ellos salen el 15 con todo el salario de todo ese tiempo. Interesante, ¿no?
Luego dejan Ramasés con mano poderosa en ese trayecto del día. Y nos dice Deuteronomio 16:1 lo siguiente, dice, cuando Dios le dice que observas el mes de Abib, Abib es Nisan también, el primer mes, y celebrarán la Pascua a Yahweh, al Señor, tu Dios, porque en el mes de Abib, el Eterno tu Elohim, tu Dios, te sacó de Egipto de noche. Usted ve que ellos fueron sacados de noche, o sea, al amanecer, inmediatamente ya estaba oscuro, ahí comenzando el día, rompiendo el día, ellos salieron ahí. Entonces la Biblia es perfecta en lo que está diciendo, en cómo relata este sacrificio perfecto de nuestro Salvador Yeshua, que es tipificado como un tipo en el éxodo de Egipto. Cuando llegan ya a la caída del sol del día 15 para entrar al día 16, están en la frontera de Egipto con el desierto. Cuando cae el sol el día 15, para el día 10, ese es el día 16 ya, cuando cae ya el sol, cuando es atardecer. Ahí ellos estaban en la frontera de Egipto con el desierto, con el desierto. Y luego el éxodo terminó por el amanecer, ya, o sea, la salida completa de Egipto, ya al amanecer del día 16, ya ellos habían ya terminado con el éxodo, con la salida de Egipto, en el día 16. Esto es muy importante. Entonces el éxodo tomó un día y una noche. Usted lo puede ver en la imagen, un día y una noche. Porque la Biblia dice por la noche que terminó. Y aquí tenemos ya el éxodo, un día y una noche también. Te veo, un día y una noche también. Esto es muy interesante. Ahí van 2 días y 2 noches ya. Vamos a seguir. La Biblia dice en Éxodo 12:39 algo extraordinario que tenemos que tomar en cuenta. Y dice que ahí, cuando ellos estaban ya en el amanecer, en el día 16, y dice, y ellos cocieron tortas sin levadura de la masa que ellos habían sacado de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto llevaron todavía masa sin levadura, o sea, tortas hechas ya de la masa sin levadura que ellos habían hecho. Dice, pues no había leudado, dice. No había fermentado, porque el mandamiento era comer el pan sin levadura. Dice, porque al echarlo fuera de Egipto, dice, porque al echarlo fuera de Egipto, no, perdón, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Eso está en Éxodo 12:39. ¿Dónde dónde Israel hace su primer campamento? Es ahí en ese día, en un lugar llamado Sucot. Es la primera estación luego de Ramasés. Esto es muy importante. Eso fue en el día 16, donde Israel acampó en un lugar llamado Sucot. Israel ahí en ese lugar cocen tortas de panes sin levadura por el agradecimiento de la liberación. Luego al final del día, cuando cambia del 16 al 17, es donde ellos establecen el próximo campamento. Ya cambió del 16 al 17. Es ahí donde ellos establecen el próximo campamento. Entonces Israel descansa un día y una noche más. Y ahí está la trayectoria literalmente del éxodo. De los 3 días y 3 noches exactamente hemos contado. Y aquí entonces Israel revive, se recupera el primer día y la primera noche. Usted ve, revive, se recupera. Es una tipología de la resurrección. Ahora pónganme mucha atención. Entremos ahora a la ofrenda de la Pascua Memorial. Mira que hay una ofrenda de una Pascua Memorial. Eran ofrendas festivas adicionales que pueden ser comidas por un día y una noche. Las ofrendas festivas adicionales que pueden ser comidas por un día y una noche. Eso fue el 14.
El 15 también hacen una Pascua adicional. Ahí ellos comen, como vimos, para conmemorar la salida del Éxodo. Ellos comen ahí panes sin levadura, como usted vio en la constancia bíblica. Ellos conmemoran el Éxodo y eso lo hacen en la frontera de Egipto. Eso fue el 15. El día 16, entonces, ellos hacen una ofrenda mecida de cebada. Y luego al final, entonces, en el 17, la ofrenda mecida y las cenizas son removidas. Ahí está ya literalmente los 3 días y 3 noches. Desde la muerte del cordero hasta la última ofrenda mecida, y cuando las cenizas son removidas, ahí se cumple literalmente los 3 días y los 3 noches que dice el texto, la cual el Mesías iba a resucitar. Ahora póngame mucha atención. El sacerdote lanzaba la ofrenda mecida en el altar para ser quemada hasta la mañana como una ofrenda ascendente que se llama en la Biblia olá. De las 5 tipos de ofrendas que tienen en la Escritura, esta es una de ellas, se llama olá, que significa que asciende. El resto de la ofrenda era comida por los sacerdotes o quemada por la mañana. El mismo procedimiento se aplica a los corderos ofrecidos con la ofrenda mecida. Entonces aquí podemos ver un día calendario para comer la ofrenda mecida. Esto es en el Éxodo. Vemos aquí también del 14 el memorial de la Pascua. Ahí fue cuando él muere y luego ellos comen también, comen, mis amados, el cordero. Y luego el 15 al 16 es el memorial del Éxodo. Y luego el 16 al 17 es la ofrenda mecida y es la ofrenda olá, que significa que está conectado al sacrificio de un cordero. Aquí están los 3 días y las 3 noches, literal, como dice el texto. Entonces, vemos que desde que amanece, desde que cambia de 14 a 15 en la noche donde se comía el cordero, abarca 2 fiestas ahí. Ya que inmediatamente terminaba la fiesta de Pesach, cuando se comía el cordero, inmediatamente el 15 entonces era panes sin levadura. Por tanto, abarca ahí 2 fiestas. Una es la fiesta de panes sin levadura y otra la fiesta de Pascua. Ahí tenemos el Shabbat anual, que se llama Shabbatón, que abarca ambas fiestas. Entonces, al entender aquí los 3 días y los 3 noches, como usted lo ve ahí, primero el 14 al 15 era el memorial de la Pascua en Egipto. El 15 al 16 era el memorial del Éxodo. Hacen un memorial por el Éxodo, por haber salido. Comen ahí también masa sin leudar. Y luego el 16 al 17, literalmente, la ofrenda olá es mecida, es entregada, es sacrificada. Y las cenizas removidas. Ahí se cumple literalmente lo profetizado de 3 días y 3 noches exactamente. Ahora pónganme mucha atención, vamos a continuar. El libro de Éxodo dice ahí, cuando ellos salen en la mañana, ninguna cosa dejarán de él hasta en la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Eso está en Éxodo 12:16. Eso era cuando ellos iban a salir ya de Egipto. Ahí tenemos entonces el final del día para comer ofrenda pascual y la primera ofrenda festiva. Póngame mucha atención. Luego Deuteronomio 16, cuarto, en cuanto al memorial del Éxodo, nos dice lo siguiente, Deuteronomio 16:4, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, ya que la fiesta de los panes y levadura simboliza la erradicación de todo el pecado, de la levadura, que es el pecado, es un símbolo del pecado. Y dice, de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Está en Deuteronomio 16:4.
Aquí vemos entonces aquí que es el final del día para comer, que es la segunda ofrenda pascual, conmemorando el éxodo. Una es la conmemoración de la comida festiva y el otro día, es la conmemoración del éxodo, de la salida. Y en Levítico 6:9 dice acerca de esta ofrenda mecida, de la ofrenda mecida, del olá, dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, olá, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, toda la noche, ahí está de noche, hasta la mañana. Era hasta la mañana que había que quitar y el fuego del altar arderá en él. Esta es la ofrenda, ascendente. El final, ya al final del día, de la noche, al comenzar el día, se ofrecía esta ofrenda como dice Levítico 6:9. Ahora mire, veamos ahora la ofrenda en el templo. Vamos al templo ahora, ya estamos ya en el tiempo en el cual Yeshua vivía. En el momento que él va a ser sacrificado en el templo, también se estaba escenificando la ofrenda de Pascua. Vemos que la ofrenda en el templo es un día y una noche, desde el amanecer al amanecer. Lo podemos ver ahí está la ofrenda de Pascua. Era el 14, dice Éxodo, entre las 2 tardes. En la noche se come el ceder. Ahí ese fue el día que Yeshua, ese día, comió el ceder. Y todos sus discípulos. Entonces, tenemos entonces el memorial de la Pascua en Egipto. Luego, podemos ver la segunda ofrenda pascual, como dice Deuteronomio 16, que era un memorial de la salida del Éxodo, cuando ellos pasaron la frontera de Egipto. Y luego venía la ofrenda mecida, para el Eterno, el memorial del día del descanso. Era era un tiempo de agradecimiento y renovación, de avivamiento fuera de Egipto. Mire qué dice un documento. Está esto es Rashi, un gran comentarista, comentando lo que dice Levítico 17:15, dice, y la carne de sus sacrificios de acción de gracias y ofrenda de paz, dice él, hay muchas inclusiones aquí, dice incluir la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la culpa, el cordero del Nazir y la ofrenda festiva del 14º día de Nisan, donde se celebraba el ceder del memorial, donde se sacrificaba el cordero, que ellos deben ser comidos por un día y una noche. Pues ahí dice literalmente un día y una noche. Y el día del sacrificio y la noche que sigue. Esto dice Rashi comentando, un comentarista judío, hablando acerca de esta ofrenda pascual. Ahora, cuando usted estudia las ofrendas especiales, cubren 3 días y 3 noches exactamente. El día 14, la ofrenda de la Pascua era examinada. Era examinada. Era probada a ver si pasaba la prueba o sea, era a ver si el cordero era un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso fue lo que pasó con Yeshua en toda esa semana. Desde que entró a Jerusalén el día 10 y muere el día 14 exactamente. Él fue probado ahí para ver si él era el cordero listo para sacrificarse. Vemos ahí como el cordero provisto por Dios fue muerto. Es interesante saber también que la queidá o la atadura de Isaac también está conectada a este sacrificio. Luego vemos que la noche de vigilia para el Señor, la guardia, cuando Yeshua estaba en la tumba, es establecida. Ponen una guardia ahí. Y la ofrenda mecida es preparada en la segunda noche. Y la tercera noche, la porción de Yahweh de la ofrenda mecida asciende como una ofrenda olá. Y ahí tenemos que estas ofrendas especiales, como hemos visto, conforme como dice el Éxodo, cubren 3 días y 3 noches.
Es la misma cosa que le pasó a Yeshua. Mira aquí, pongo mucha atención. Vemos ahí entonces que el Seol rodea a Yeshua. Yeshua comienza a sufrir mientras es examinado. Mientras él es examinado, él sufre. Eso es lo que significa cuando se probó se probaba el cordero para llevarlo a la ofrenda. Asimismo, por 4 días Yeshua fue probado. Y eso es lo que en la Biblia nos dice, que el Seol lo rodeó. Luego vemos cómo Yeshua ahí mismo, como dice, antes de la tarde, a las 3 de la tarde fue muerto. Luego podemos ver el guardia en la tumba, que es colocado en la tumba cuando lo ponen en la tumba. Eso fue el día 15. Luego Nicodemo y José embalsaman a Yeshua. Eso fue en la mañana del día 16. Lo embalsaman, le ponen sus lienzos, Nicodemo y José, como dice el texto. Luego podemos ver que Yeshua asciende de la muerte y resucita y revive la tercera noche. Inmediatamente ahí mismo en la mañana, ahí fue cuando esas mujeres llegaron, usted va a ver ahora, al amanecer, exactamente como dice el texto. Míralo ahí. Entonces, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, el Seol. Ahí vemos lo que hemos descrito hasta aquí. ¿Lo puede ver ahí? Podemos contar entonces exactamente que el Seol lo rodeó a Yeshua, comenzó a sufrir en gran manera cuando fue examinado el día 14, el mismo día 14 Yeshua muere, luego el día 15 en la noche le ponen una guardia para vigilarlo, luego el día 16 en la mañana Nicodemo y José van y lo embalsaman, y luego podemos ver claramente que Yeshua asciende de la muerte. Él revive y resucita en la noche exactamente, al amanecer, ahí ya entrando al amanecer del día 17. Ahí se cumple 3 días y 3 noches exactamente. Ahora, y ahí podemos notar que el conteo encaja perfectamente. 72 horas fue rodeado por el Seol. Aquí está la misma el mismo cronograma, el mismo línea de tiempo del Éxodo. Encaja perfecto esto. Usted puede ver ya que no fue un domingo que él resucitó, fue un Shabbat. Entonces vemos que de la primera noche a la segunda noche se cumplen las 2 fiestas. Las 2 fiestas se cumplen exactamente. Y el séptimo Shabbat, perdón, el Shabbat del séptimo día es donde él resucita. ¿Cuál fue el Shabbat? El primero de los Shabbat, como dice el texto, lo leímos en la clase pasada, ¿se acuerda? Fue el primer Shabbat que él resucitó, porque era el comienzo del conteo de la cuenta del Homer, para que cayera la fiesta de Pentecostés. Se contaban 7 Shabbats. Entonces la Biblia dice que fue en el primer Shabbat que él resucitó. Entonces las fechas del calendario, las fechas julianas del 24, 25, 26, 27 de marzo del año 34 después del Mesías, fue donde él murió exactamente. Basado en días de la semana romanos, vemos claramente cómo él murió. Míralo aquí, el miércoles, marzo 24, el miércoles cayó, en el año 34 después del Mesías, fue que él muere. Un miércoles. Un jueves 25 entonces, jueves 26 y jueves 27. Ahí se cumple exactamente el conteo de 3 días y 3 noches.
¿Lo pudo ver, mi amado? Ahora vamos a leer claramente los versos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de este acontecimiento de la resurrección del Mesías. Mire qué dice Mateo 28:1. Ahora, el último de los Shabbats, cuando empezó a amanecer, en el primero de los Shabbats, ¿vio? En el primero de los Shabbats, así que dice, estamos leyendo de lo que dice el texto original, pero bien traducido. Miriam Magdalena y la otra Miriam vinieron a mirar la tumba. Fue ese mismo día ahí en Shabbat que ellas fueron a ver la tumba. La Biblia dice que ya la había resucitado, se había levantado de los muertos. Y cuando el Shabbat pasó, dice también Marcos 16:1-2, Miriam Magdalena y Miriam la madre de Santiago y Salomé compraron especias para que viniesen y lo ungiesen. Y muy temprano, en el primero de los Shabbat, tú ves que dice ahí, en el primero de los Shabbat, te lo dice claramente el original. Muy temprano, ellas vinieron al sepulcro al levantarse. Lucas también 23, 56, 24, 1 dice, y en un Shabbat, ellos descansaron de acuerdo al mandamiento, pero en el primero de los Shabbats, al amanecer profundo, ellos vinieron al sepulcro, trajeron las especias que ellos habían preparado. Usted ve que dice en el amanecer profundo. Claro, porque cuando más oscuro es la noche, es ahí cuando va a romper ya el alba. Ahí fue que él resucitó. Ahí él ya estaba resucitado. Juan 21 también dice, ahora en el primero de los Shabbats, Miriam Magdalena vino temprano al sepulcro mientras aún estaba oscuro. Vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Pudo observar, mi amado, cómo estos versos, cuando usted los traduce bien, cuando usted mira la traducción precisa y correcta como dice, no dice en el primer día de la semana, no en ninguno de esos versos en el original, en el griego. Y lo importante es que se conservaron en griego la palabra Shabbat, que significa literalmente Shabbat o Shabbat semanal. En este caso es el primer Shabbat de la fiesta de los panes y levadura. Exactamente. Mire, póngame mucha atención. También Levítico 23:15, de donde está el mandamiento, que nos dice que hasta habrá 7 Shabbat completos. Esto es muy importante, este documento, porque aquí declara cuándo que comienza el conteo. Dice, y contarán desde el día que siga el día de reposo. Ve que dice, el conteo comienza el día que siga el día de reposo, inmediatamente. Desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Se acuerda usted que fue la gavilla de la ofrenda mecida? Fue el 17. Y entonces ahí dice, habrá 7 Shabbat completos. Y sin embargo, en el tiempo que viene después del séptimo contarán un cuagésimo día. Entonces, quincuagésimo día, o sea, 50, que es donde cae la fiesta de Pentecostés, conocida como Shavuot, o literalmente, traducido correctamente, la fiesta de las semanas. Entonces ahí dice, entonces presentarán una ofrenda de grano al Señor. Por tanto, escúcheme muy bien, en el tiempo después del Shabbat anual de la Pascua, que es el día 15 de Nisan, ¿se acuerda usted que es el 14 donde se sacrifica el cordero? Y el 15 en la noche se come el cordero. Se celebra el Shabbat memorial. Póngame mucha atención. Entonces ahí dice que 7 Shabbat eran contados. Lo dice el texto, Levítico 23. El primero era inmediatamente después de la Pascua.
inmediatamente después de la Pascua, la cual era llamado el primero de los Shabbats, pero que en hebreo dice, oye, mire qué dice literalmente en hebreo, dice, en el día después del Shabbat. Pero de acuerdo con las definiciones de día de Génesis 2:4, Génesis 2:17, de Génesis 30:33 y de Joel 2:31, esto significa cualquier periodo de tiempo necesario para encajar 7 Shabbats. Y también en Levítico 23:16, como acabamos de leer, cualquier tiempo después del séptimo Shabbat será necesario contar un día 50. Esto es muy importante para poder determinar cuándo se celebra la fiesta de Pentecostés y también para determinar cuándo fue que resucitó Yeshua. Algunas razones por las cuales esta verdad ha sido encubierta. Primero, la iglesia lo corrompió porque la cronología de la pasión apoya la Torá. Entonces, si tú sacas la Torá de la ecuación, nunca podrás determinar lo que la Torá dice. Tiene que pasar exactamente lo mismo que pasó en la historia del Éxodo, que fue lo que yo le acabo de relatar. Eso es lo que le pone la tapa al pomo para poder entender esto que estamos hablando de la resurrección en 3 días y 3 noches de Yeshua. Es el relato del Éxodo. Entonces, sacar la Torá de la ecuación produciría una eisegesis. También podemos entender que los rabinos lo corrompieron porque la cronología de la pasión apoya al Mesías Yeshua. Y por tanto, también muchos de las raíces hebreas no lo entienden porque ellos se dan cuenta de la cronología de la iglesia, es antitorá. Ellos no se dan cuenta que la cronología de la iglesia es antitorá a propósito. Y segundo, que el judaísmo también corrompió los hechos necesarios juntamente con la iglesia. Entonces, pónganme mucha atención aquí para que podamos verlo ahora de una manera determinada en la vida de Yeshua. Mire aquí. Veamos aquí esto. Yeshua entra en la puerta del Seol, eso es el 14. 14 de Nisan. Eso fue el cuarto día ya desde que él entró a Jerusalén. Muere también el 14 de Nisan. Ahí tenemos un día y una noche. El 15 de Nisan, el 15 de Nisan, que es el quinto día de la semana, el 14 de Nisan es el cuarto día de la semana. Vemos que en este trayecto de la primera noche y el segundo día se celebra el Shabbat anual. Es el Shabbat anual, es la fiesta, es el Shabbatón. Es por eso que dice que él murió entre las dos tardes, entre los dos Shabbat. Entre el Shabbat anual y el Shabbat regular. El sexto día, el 16 de Nisan, y el séptimo día, el 17 de Nisan. Y ahí está claramente la resurrección. Note algo interesante. Es que los números de los días de la semana son exactamente 10, menos que los números de los días del mes. Y así es fácil de recordar de esta manera. Vemos luego cómo José ahí, a la noche, cuando él ya que los cuerpos no podían amanecer encima de un madero, José envuelve a Yeshua en hojas de lino al principio. Yeshua al principio fue envuelto en esas hojas de lino. El término griego translitera el término hebreo. Esta palabra significa una sola sábana de lino. Eso puede usted verlo en Mateo 27:59, en Marcos 14:51-52, en Marcos 15:46 y en Lucas 23:53. Y se refiere a las profecías mesiánicas, al hombre de lino. Eso está en Daniel 10:5, 12:6-7 y también en Ezequiel 9:2, 10:6. Vemos cómo José compra una sábana de lino
y ellos lo enterraron rápidamente a causa del Shabbat, ya de la fiesta que venía. Luego, después del Shabbat anual, Yeshua es envuelto en ropas de lino y ahí lo envuelven también con especias traídas por Nicodemo. Vemos claramente luego que Yeshua es envuelto en especias. Está traída ahora por Nicodemo. Y una sábana de lino también, que en el verso griego lo pone en plural. Podemos verlo en Juan 19:40 y en Juan 25:7. Para hacer esto, ellos movieron su cuerpo hacia arriba y hacia abajo, al igual que la ofrenda mecida se hacía. Usted puede ver esto en los detalles estructurales de Juan 19:38 hasta el final. Esta verdad. Luego entonces, vemos que el séptimo día o el 27 de marzo de ese año, Él resucita. Y ahí resucita en el Shabbat regular. No el domingo como se ha tratado de vender por mucho tiempo. Yo quisiera dejarlo hasta este momento, mis amados. Ya hemos terminado esta cronología perfecta que encaja conforme como la Biblia dice. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes y que podamos nosotros de verdad entender claramente estas cosas que la Biblia nos habla. Tenía que suceder exactamente lo que he tratado de demostrar hoy de lo que pasó en el Éxodo. Si no podría entonces ser Yeshua el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Tal cual pasó en el Éxodo, así pasó también. Desde el 14 de Nisan hasta el día 17 de Nisan, cuando Él, mis amados, resucita de los muertos. Mis amados, gracias y paz de verdad le doy a todos, le doy las gracias por la oportunidad. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para todos. Espero que puedan entonces seguir profundizando y seguir asimilando estas verdades para que ustedes puedan entonces poder hacer las acciones del lugar para poder transicionar a un nivel de entendimiento superior y mayor de lo que hemos recibido por mucho tiempo. Que el Eterno me los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que le conceda Shalom.